Ya, a ver. Muy bien, vamos a continuar con nuestro estudio de tiempos. Vamos a ver ahora lo que es la etapa 6, que es determinar los suplementos, y la etapa 7, que ya vas a obtener el tiempo estándar. En la etapa 6 de los suplementos, tenemos que considerar que existen distintos tipos de interrupciones durante la jornada de trabajo, ¿de acuerdo? Esto tenemos que tener claro, que siempre existen interrupciones de cualquier tipo, ¿no? Siempre y cuando se trabajen, hayan personas trabajando, ¿de acuerdo? Pero por lo general siempre hay cualquier tipo de interrupción, ¿no? Así como en las clases tenemos interrupciones, en el trabajo también hay interrupciones, ¿no? Y podemos dividir estas interrupciones en tres tipos. Las interrupciones personales, que pueden ser, por ejemplo, ir al baño o tomar agua, ¿de acuerdo? Esas son interrupciones personales. Las interrupciones por fatiga, que es cuando estamos un poquito cansados, entonces nos tomamos unos minutos para reponernos, ¿no? Tomar aire, estirar las piernas, ¿no? Descansar los músculos, esas son interrupciones por fatiga. Y luego también las interrupciones inevitables, ¿no? Que, por ejemplo, ¿no? Dice aquí, rotura de herramientas, o sea, estamos ajustando una herramienta y plop, se rompió la herramienta, o una llamada del supervisor, ¿no? A veces son inevitables, pero pueden ocurrir, ¿no? Estas, por ejemplo, las interrupciones personales y las interrupciones por fatiga siempre van a ocurrir, ¿no? Sí, siempre se van a dar, ¿no? O sea, es algo común que se den. Pueden ser más o menos tiempo de interrupciones dependiendo de las condiciones del trabajo. Por ejemplo, si yo me encuentro en un ambiente de trabajo de mucho calor, entonces significa que me voy a deshidratar más rápido porque estoy consumiendo más calorías, entonces necesito refrescar el cuerpo más, con mayor frecuencia. Entonces voy a necesitar tomar más cantidad de agua durante mi jornada laboral, por lo tanto voy a tener que interrumpir mi trabajo con mayor frecuencia. ¿Para qué? Para que yo pueda ir a tomar agua, ¿no? Entonces depende de las condiciones del lugar para que yo necesite tomarme estas interrupciones, ¿no? Por ejemplo, si yo estoy en un trabajo físico, ¿no? Donde tengo que ejercitar bastante los músculos, es un trabajo de carga pesada, o es un trabajo donde estoy en una posición un poco incómoda, o la mayor parte del tiempo estoy en una posición incómoda, entonces también necesito mayor tiempo para descansar, ¿no? Si estoy en un ambiente de repente con mucho ruido, también me va a fatigar más, ¿no? Me estresa más, entonces también necesito mayor tiempo de descanso o un mayor tiempo de interrupción, ¿no? Para poder reponerme. Entonces son todas esas condiciones del trabajo las que van a hacer que yo tenga estas interrupciones, y voy a tener, como dice aquí, agregarle suplementos, que son ajustes en el tiempo para compensar estas pérdidas que se dan por estos tipos de interrupciones, por distintas demoras o disminuciones que se dan en el ritmo de trabajo, ¿no? Porque yo trabajo, imagínense, de 8 de la mañana a 4 de la tarde, entonces a las 8 de la mañana yo me encuentro con full energía, ¿no? Bueno, si yo tomo un buen desayuno, pues estoy con full energía para empezar a trabajar, ¿no? Pero si ya voy llegando a las 3 de la tarde, entonces mi ritmo va bajando, ya no tengo las mismas fuerzas, entonces el ritmo de trabajo baja, ¿no? Entonces, los suplementos nos sirven para esto, para compensar estas pérdidas en el ritmo, pérdidas de tiempo que se dan durante la jornada de trabajo, ¿de acuerdo? Entonces, los suplementos se dan para la jornada de trabajo. ¿Y qué es una jornada de trabajo? Es todo el tiempo que yo estoy laborando. Puede ser desde 8 de la mañana a 4 de la, sí, a 4 de la tarde, por ejemplo, o de 7 a 3, pero es una jornada laboral. ¿De acuerdo? Entonces, para eso se dan estas interrupciones. Dependen, como les decía, de las condiciones del trabajo, depende de cómo, del ambiente donde me desenvuelva, si es mucho ruido, mucho calor, poco calor, o mucho frío, o poco frío. Entonces, si tengo mucho desgaste físico, porque tengo mucho esfuerzo físico también, o si tengo mucho esfuerzo mental, van aumentando los suplementos. Si es un trabajo pausado, de repente un tanto administrativo, ¿no? Igual implica un cansancio, pero los suplementos que voy a agregar no van a ser tantos como los que yo pudiera agregar si estoy en un trabajo físico o manual, ¿no? O de bastante atención y concentración, ¿no? Entonces, este tipo de trabajos también requieren mayor tipo de suplementos, ¿no? O mayor cantidad de suplementos porque se dan más interrupciones.
Entonces, los suplementos se dan porque tenemos interrupciones. ¿Y por qué se dan interrupciones? Por la calidad del trabajo que tenemos. ¿De acuerdo? Por la calidad. Muy bien. Entonces, a mayor cantidad de interrupciones, vamos a tener mayor tiempo de suplemento. Por lo tanto, el tiempo estándar va a ser mayor, lo que va a generar que podamos o que vayamos a elaborar menor cantidad de piezas por hora, ¿no? O por tiempo, ¿no? Porque si antes yo me demoraba tiempo estándar de 1 minuto para una pieza y ahora me demoro 2 minutos para la misma pieza, significa que en el mismo plazo de hora estoy haciendo la mitad, ¿no? Entonces, lo que nosotros debemos procurar es disminuir esta cantidad de suplementos. ¿Y qué significa disminuir la cantidad de suplementos? Significa disminuir las interrupciones. ¿Y qué significa disminuir las interrupciones? Tenemos que analizar cada una de estas interrupciones. Por ejemplo, procurar que las herramientas estén en buen estado, ¿no? Para evitar esas inevitables de rotura de herramientas u otro tipo que sean casuales, ¿no? Procurar que el trabajo esté en las condiciones más amigables para las personas, ¿no? Si vas a trabajar en un ambiente frío, tratar de que sea lo menos posible de frío para que la persona pueda trabajar y abrigarlo más, ¿no? O darle las condiciones, si trabaja en un ambiente de mucho calor, ¿no? Entonces darle las condiciones de tener un bidón de agua cercano para que pueda tomar agua, pero que no se demore tanto tiempo, ¿no? De tal manera de poder hacer más productiva la operación. O si es un ambiente con mucho ruido que genera bastante fatiga mental, entonces lo que debemos hacer es aislar las fuentes de ruido, ¿no? Para también prodigar un mejor ambiente de trabajo, ¿no? Un lugar de trabajo más seguro y saludable, ¿no? Entonces, nosotros como ingenieros de métodos debemos reducir los suplementos, pero eso es analizando la operación, analizando el método de trabajo de tal manera de dar las condiciones adecuadas para que se pueda reducir, ¿no? Entonces, este también es un punto de análisis de operación y de mejora. Los tipos de suplementos que vamos a conocer. Tenemos tablas que yo les voy a mostrar ahora, que nos dan los tipos de suplementos, ¿no? Por ejemplo, suplementos constantes significan que siempre debemos entregarle al trabajador, son inevitables, algo por decir, ¿no? Siempre debemos darle un 5% por necesidades personales y puede ser un 4% por una fatiga básica, ¿de acuerdo? En total ya tendría un suplemento de 9%, ¿no? Vamos a ir sumando, ojo, en este tema de los suplementos, vamos a ir sumando cada tipo de suplemento. Entonces, acá, por ejemplo, podríamos sumarle un suplemento constante del 9%, 5 por necesidades personales y 4 por fatiga básica, ¿no? En una jornada completa de trabajo, ¿no? Luego hay otros suplementos por fatiga variable, que puede ser de acuerdo, por ejemplo, a la naturaleza del trabajo, por la postura, ¿no? Si es una postura cómoda, bueno, entonces de repente solo le doy un 2% adicional de suplemento. Pero si es una postura incómoda, que tiene que estar agachado, de repente echado, o de repente de cabeza, la mayor parte del tiempo de su jornada, entonces le voy a dar un suplemento adicional del 10%. O si de repente en el uso de la fuerza muscular, es una fuerza, bueno, no tiene que usar mucha fuerza muscular, es un trabajo administrativo, ¿no? Que está sin mucho esfuerzo, le puedo dar un suplemento de 0.5%, ¿no? Adicional a lo que ya tiene. Pero si implica bastante trabajo físico, ¿no? De repente estar martillando todo el día, o estar ajustando piezas, o estar levantando pesos, o estar trasladando ladrillos, ¿no? Entonces, le tengo que dar un suplemento de 7%, ¿no? Le puedo dar un suplemento de 7%. De acuerdo a las condiciones de trabajo, también yo le puedo dar, ¿no? Dependiendo del nivel de ruido, también hay un porcentaje. Bueno, esto con una formulita se puede dar, ¿no? De acuerdo al nivel de iluminación, también de un 0 a un 5%, ¿no? Si es iluminación baja, le tengo que dar un 5% porque no ve, entonces se desgasta la vista, ¿no? Pero si hay una buena iluminación, 0%, ¿no? O la atención visual, que significa la atención que yo tengo que estar mirando un punto permanentemente, ¿no? De repente por inspección. Entonces, le puedo dar entre 2 al 5%, ¿no? Si tengo que, es una tensión visual muy grande, 5%, ¿no? De suplemento del tiempo. O una tensión mental, que tengo que estar bajo concentración bastante tiempo, o bastante analizando, ¿no? Entonces, un 4% adicional le voy sumando a sus suplementos que tienen. Entonces, todos estos yo voy sumando y sumando y sumando hasta tener una cantidad de suplementos, ¿no? Suplemento por necesidades personales, 5. Suplementos por fatiga básica, 4.
¿no? Y así voy, por ejemplo, y sobre tensión mental de 2 a 4%. Entonces ya va sumando, ¿no? Luego, suplementos especiales, ¿no? Puede ser demoras inevitables, o sea, controles rutinarios también podría ser, ¿no? O sea, es algo que todos los días a las 9 de la mañana o entre 9 y 10 de la mañana viene un supervisor a verificar mi trabajo y me hace un par de preguntas. Eso es inevitable, entonces, dependiendo, yo podría darle un porcentaje de suplemento, ¿no? Como es algo variable, entonces no tenemos un dato exacto. O demoras evitables, que son conversaciones entre compañeros, ¿no? También, entonces se dan estos suplementos, ¿no? Podríamos darle un porcentaje ahí adicional, ¿no? O un porcentaje también por preparación de máquinas, porque en cada lote que vamos a trabajar hay que preparar las máquinas, entonces también podríamos darle un suplemento, un porcentaje adicional, ¿no? Los suplementos, entonces, se dan, ¿cuál es la unidad? El porcentaje, ¿de acuerdo? Vamos añadiendo porcentajes, 10, 15, 20, 30, 40% de suplemento, dependiendo del tipo de actividad. Y luego tenemos, bueno, los suplementos los podemos sacar mediante esta tabla o también mediante un muestreo del trabajo. De igual forma, ¿no? Nosotros, como hicimos con muestreo del trabajo, vamos a medir los tiempos improductivos, ¿no? Entonces hacemos un muestreo y vemos, a ver, tiene tiempo improductivo por descanso, por fatiga, durante toda su jornada laboral, y luego vamos a determinar cuál es el tiempo improductivo. Entonces necesitamos de igual forma una muestra piloto, niveles de confianza, margen de error, para poder estimar una calificación de suplemento, vamos a llamarle, una calificación de porcentaje de suplemento integral para toda la jornada laboral, ¿no? Entonces también lo podemos hacer mediante muestreo del trabajo o mediante tablas, ¿no? Creo que con esta, sí, termino con esta tabla y ya les muestro una tablita de tiempo estándar, ¿no? Entonces, el tener el suplemento ya nos permite luego determinar el tiempo estándar. Porque el tiempo estándar, o sea, TS es igual al tiempo normal más el tiempo normal por su suplemento. Acuérdense que el tiempo normal es el tiempo observado y se le incluye la calificación de desempeño. Ahora, a este tiempo normal, yo le agrego los suplementos, o sea, el porcentaje de suplemento, y voy a tener el tiempo estándar, como acá, ¿no? Por ejemplo, yo tengo este registro de tiempos, ¿no? Y acá, por ejemplo, he obtenido el tiempo normal, promedio, por ejemplo, para el elemento 1 y para el elemento 2. De aquí, por ejemplo, yo le voy a agregar un porcentaje de suplemento, ¿no? Le agrego el 15% de suplemento según mi fórmula y ya mi tiempo estándar es de 26 segundos, ¿no? O aquí, para este elemento de 13 segundos pasa a 15,69 segundos porque le estoy aplicando un suplemento de 15%. U otro ejemplo acá, ¿no? Del tiempo normal, que es 42 segundos, le agrego este porcentaje de suplemento con esta fórmula y me sale 46%, ¿no? O de igual forma, de 34 segundos de tiempo observado, le incluye el suplemento con la fórmula y me sale 37 segundos de tiempo estándar. ¿De acuerdo? Entonces, de esta forma yo voy a agregar el suplemento a mi tiempo estándar, ¿no? Que es el último paso que vamos a ver. Pero antes de llegar a ese paso, les voy a mostrar la tabla donde pueden sacar ustedes eh, los suplementos. Está en su libro, pueden también revisar. Bueno, es más, les voy a presentar lo que está en el libro. A ver, este de acá. Sí, creo que es este de acá. ¿Mm? Entonces, esta es una tabla de holguras, suplementos recomendadas según el tipo de operación. Perdón. Esto está en el libro de Ingeniería Industrial de Nibel y Frival, si no me equivoco. Página 369 del PDF virtual que está en el aula virtual, no PDF virtual. Bueno, en el PDF del aula virtual. Voy a agregarlo un poquito más. Entonces, acá está lo que les decía, ¿no? Las holguras constantes, ¿no? Por necesidades personales, un 5% le agregan, o por una fatiga básica, 4%, ¿no? Luego tenemos las holguras variables, ¿no? Por ejemplo, por estar parado, un trabajo, imagínense que siempre están parados, ¿no? O la mayor parte del tiempo, entonces le agregan un 2%. Entonces, si nosotros, por ejemplo, ya tenemos una holgura de 5, le agregamos una holgura de 4, ya sea un 9%. Adicional a ello, estas son holguras constantes, ¿no? Adicional a ello, sabemos que el trabajo de esta persona tiene que estar parado constantemente, le agregamos un 2% más, significa que de 5 más 4 más 2
significa que debemos darle un suplemento del 11%. Ahora, si, por ejemplo, está en una posición anormal, dice un poco incómoda, no le damos, tranquilo, ahí no me queda. Pero si está en una posición muy incómoda, como le decía, acostado o tiene que ser estirado la mayor parte del tiempo, no es una posición incómoda que no te permite trabajar. Imagínense que siempre está colgado, reparando transformadores eléctricos de los postes, toda la mañana, toda su jornada. Entonces debemos darle un suplemento del 7%, ¿no? Es el máximo suplemento por una posición anormal, ¿no? Luego ya vemos, por ejemplo, aquí, según el uso de la fuerza o la energía muscular, también es variable, ¿no? Bueno, ese está en libras, pero bueno, la conversión a kilogramos la pueden hacer, ¿no? Si vamos a levantar 5 libras, dice, ¿no? Entonces, no, tranquilo, 5 libras no es nada, vamos a ver, ¿no? Vamos a hacer una equivalencia, vamos a abrir el Google para saber cuántos son libras en conversión, ¿no? Conversión, ¿por qué me dice que con libras no puedo darme ningún suplemento? Tan poquito es, bueno, no estoy acostumbrado a las libras. Por ejemplo, 5 libras es 6 kilos. Ah, no, perdón, me he equivocado, 5 no. Ah, ya. 5 libras me dice que son 2 kilos y un poquito más. O sea, no es mucho, pues 2 kilos de algo, pues, ¿no? Entonces, por eso me dice que no hay ningún suplemento aquí, ¿no? O sea, cero de suplemento. Con 5 libras o 2.2 kilos no hay suplementos, ¿no? Tranquilo, si estás cargando 2 kilos regularmente durante tu jornada laboral, no hay necesidad de descansar tanto, bueno, según esta tabla. Claro que va a depender de la condición física de la persona, ¿no? Pero por lo regular no debería darse. En cambio, si tú estás constantemente levantando 70 libras, a ver, 70 libras es 31 kilos, casi 32 kilos que estés cargando, ya 32 es pesadito, ¿no? Ya es algo considerable, ¿no? 32 kilos, y estar cargando constantemente 32 kilos, ¿no? Entonces, ya hay que darle un mayor tiempo de descanso, una mayor interrupción por necesidades personales, ¿no? Estoy compartiendo esta pantalla, creo que no, ¿no? ¿O sí? No me he dado cuenta. Ah, sí, estoy compartiendo, perdón. Ya, entonces, hay mayores interrupciones por fatiga, ¿no? Porque estoy cargando más carga, ¿no? Esto es como si fueran 35 kilos. Entonces, imagínense estar cargando 35 kilos de aquí para allá. ¿Qué será? Pues está cargando motores de repente, ¿no? Entonces, va a cansar. Entonces, por lo tanto, para su jornada laboral, yo debo darle un suplemento de 22%. Entonces, si por ejemplo es un trabajo de un mecánico o un asistente o un auxiliar mecánico que está trasladando motores en su jornada laboral, yo le tengo que dar una holgura de 5%, una holgura por fatiga básica de 4%, ya sería 9%. Ahora, le agrego esta holgura, 9 más 22 serían 31% de holgura. Entonces, ese es el dato que yo le tengo que dar, ¿no? Ese es el dato del suplemento que le tengo que añadir a su trabajo, ¿no? Muy bien, entonces ya tengo holguras constantes y holguras variables. Voy a la tercera. Mala iluminación. Entonces me dice, si está más abajo de lo recomendado, bueno, habría que ver cuál es lo recomendado, ¿no? Entonces, dice 0%, dice, ¿no? Muy inadecuada, el otro extremo, o sea, una iluminación muy inadecuada. Le tengo que dar un 5% de holgura, ¿de acuerdo? Entonces, imagínense que fuera de repente este trabajador que es un auxiliar mecánico, que carga 35 kilos regularmente en su jornada laboral, dentro de un taller que está con una pésima iluminación. Adicional a los 31% que yo tenía, le tengo que dar 5% más, es decir, 31 más 5, 36% de suplementos, ¿no? Hasta este punto, por ejemplo, estamos viendo que tiene 36% de suplemento. Entonces, por ejemplo, si a ver, si por ejemplo, mi tiempo normal, o sea, es el tiempo observado más la calificación de desempeño para hacer una actividad, mi tiempo normal es de 1 minuto, es decir, 60 segundos. Si fuera el trabajo de esta persona, adicional a los 60 segundos de su tiempo normal, yo le tengo que aumentar
¿cuánto era? 36%, ¿no? 36% de suplementos. Es decir que de un minuto que está el tiempo normal, el tiempo estándar va a ser alrededor de 1 minuto con 22 segundos. Imagínense 22 segundos adicionales. Y si esto lo multiplicamos de repente por la tasa horaria o la tasa diaria, va a haber una reducción importante de la tasa de producción, ¿no? Porque podría hacerlo en 1 minuto, pero por los suplementos le tengo que dar 1 minuto con 20 aproximadamente, ¿no? Del tiempo estándar. ¿Y solo por qué? Por las condiciones del trabajo. Si ustedes dan cuenta, todo esto es por las condiciones del trabajo. Ya, no puedo evitar la holgura personal ni la holgura por fatiga básica, ya, porque es algo constante. Pero sí puedo evitar cargar 35 kilos constantemente. Entonces, imagínense que esto lo carga, no sé, de forma manual, ¿de acuerdo? De forma manual. ¿Cuál podría ser una salida de repente para que esta persona evite cargar este peso? Profe, podría ser, no sé, como soportes móviles donde coloque esa carga y no requiera tanto esfuerzo. Correcto, Esteban, muy bien, ¿no? Y es algo a lo que habíamos visto de repente en las clases anteriores, ¿no? Del diseño del puesto de trabajo manual, ¿no? Donde se le podía incluso ayudarnos mediante gravedad, como bien dice Esteban, mediante soportes móviles para que no se sienta tan pesada la carga que está haciendo o de repente utilizar, ¿cómo se llama? Fajas que transporten este equipo o utilizar grúas, ¿no? U otro tipo de trabajo que implique que ya no esté cargando los 35 kilos regularmente, ¿no? Entonces, en eso va a consistir nuestro trabajo, ¿no? Y ustedes se van a dar cuenta ahora que mejorar este trabajo va a reducir el tiempo estándar y va a hacer que la actividad sea más productiva, ¿no? Le estamos añadiendo, por ejemplo, un 5% por una pésima iluminación. Entonces, para evitar esto y que este suplemento llegue a cero, ¿qué debemos hacer? Bueno, habíamos visto, o permitir la entrada de luz natural, o sea, la luz del día, y si no fuera posible, poner unos foquitos más, porque eso va a hacer que seamos más productivos, ¿no? Entonces, esto nos ayuda también para ver qué opciones tenemos para mejorar el ambiente de trabajo, de tal forma de poder reducir la cantidad de suplementos y poder ser más productivos, ¿no? Según las condiciones atmosféricas de calor, humedad puede ser variable entre 0 y 100%. Entonces ya aquí, por ejemplo, se dobla el tiempo normal, ¿no? Para que si el tiempo estándar ya es el doble, por ejemplo, ¿no? En la atención, o sea, la atención que uno tiene que realizar, ¿no? Un trabajo bastante fino, ¿no? De repente como pintar pequeños adornos, ¿no? Donde la pintura es milímetros cuadrados, ¿no? Un trabajo bastante fino, ya, dice 0%. Pero si es un trabajo, no, perdón, me equivoqué. El trabajo muy fino o muy exacto, ¿no? Ese es el trabajo de poder pintar de repente adornitos pequeñitos, ¿no? A ese es un trabajo muy fino, muy exacto, de precisión, ¿no? Tipo bisturí. ¿Qué descanso? 5% nos dice que la tabla nos da, ¿no? Entonces, a un trabajo con mayor precisión necesitamos una mayor holgura, ¿no? Nivel de ruido, dice, de un nivel de ruido continuo, ¿no? Dice 0%, y si es un nivel de tono alto, fuerte, que ya tiene altos niveles de decibeles, ya le tenemos que dar, por ejemplo, un 5% adicional al suplemento que ya tenemos, ¿no? Imagínense este trabajador que carga 35 kilos, que tiene poca iluminación y trabaja al costado de la Avenida Ejército. Entonces 5% adicional tenemos que darle, ¿no? O de repente un esfuerzo mental, dice, ¿no? Es un proceso bastante complejo o muy complejo, ¿no? Acá, por ejemplo, si es un proceso simple, no le dan ninguna holgura, ¿no? No es necesario. Acá estamos viendo incluso en todos, ¿no? Ya cuando se requiere cierto trabajo, cierto esfuerzo, hasta lograr un mucho esfuerzo, ¿no? Entonces, un esfuerzo mental muy complejo, ¿no? De repente revisar datos, ¿no? Analizar información, ¿no? Entonces puede ser muy complejo dependiendo del tipo, ¿no? Analizar matrices, variables, ¿no? Qué sé yo, muy complejo. Hasta 8% para que descanse su cerebrito, ¿no? Entonces, bueno, en el caso del operario ahí no es un esfuerzo mental que tenga que hacer, entonces obviamos esta parte, ¿no?
O si es un trabajo muy, o de baja monotonía o alta monotonía, ya hay un porcentaje adicional, ¿no? Entonces, si se va a encargar de trasladar motores todo el día, es un trabajo monótono, alto, ¿no? O sea, no tiene otras actividades que hacer. Entonces se le añade un 4%, entonces el hombre ya está alrededor del 40% de suplemento, creo, ¿no? Y si es un trabajo tedioso, algo tedioso, muy fastidioso, yo creo que tedio está por el fastidio, ¿no? Entonces le das un 5% adicional, ¿no? Entonces vamos a ir sumando cada uno de estas holguras dependiendo del tipo de trabajo, ¿de acuerdo? Dependiendo del tipo de trabajo. Muy bien, esto es los suplementos, ¿no? Acá había un ejercicio, creo que lo tengo por acá. A ver, estos ejercicios de aquí, ya, a ver. Ya, por ejemplo, el día de ayer vimos estos ejercicios de desempeño, pero si ustedes se han dado cuenta, más abajito habían algunos ejercicios sobre el suplemento, ¿no? Entonces, en base a la tabla, no puedo compartir a la vez. Este, a ver, por ejemplo, a ver, en este ejercicio, ¿cuánto de holgura le pondrían al trabajo que está aquí? ¿Cuánto de porcentaje de suplemento le agregarían? A ver, ¿cómo hago para compartir la tablita? Ya sé, la voy a colocar acá también como un pantallazo. Profe, según lo que dicen las tablas, un poco incómodo, dice que 0. Ya, está bien. Eso es lo que dice. Un poco incómodo es 0, ¿no? Es según la tabla. No hay problema ahí, ¿no? Pero creo que hay otros factores que también hay que Cambia considerar, si ¿no? es El mucho. peso, la monotonía, el tedio. Voy a colocar estas tablas acá abajito. Y como están en varios archivos, de repente no ayuda mucho, ¿no? Pero vamos a tratar de que sea... Este, es que el mouse me está quedando sin pila, ya no avanza. Ya. Ahí sí, ya se quedó sin pila. Acá está. Profe, ¿nos podría compartir el doc por el chat? Ya, sí, sí. Bueno, es el mismo de ayer, ¿no? Pero de todas formas tienes razón. Te lo voy a compartir. Dame un minuto. Que quiero grabar esto y ya está. Ya está. Ya, aquí. Ya. Y el otro. Ya está. Voy a tratar de achicar. Primero les voy a compartir. Ya.
Ahí no entro todavía. Ahí entro. A ver. Vamos a checar. Ya está. Ya está. Creo que con eso. A ver, un ratito, voy a ver si puedo cambiar mis pilas de mi mouse. Mientras van. A ver. ¿Alguien tiene más o menos la respuesta? ¿Cuánto sería, a ver, esta holgura para este primer ejercicio? Profe, tengo una duda. Sí. ¿Trabajamos con los datos de la práctica, o sea, de la última imagen que está en ejercicio 4 o con lo que está puesto en la virtual de la tabla de suplementos? Bueno, la diferencia con el aula, bueno, la diferencia está en el aula virtual, está en kilos y en lo que está acá es en libras. Perdón. Y esta columna está para lo que está en la tabla del libro, está a nivel general y para hombres, me parece, ¿no? Porque en la tabla que está en el aula virtual incluye una columna más para mujeres, ¿no? Como que hace esa diferencia, ¿no? Entonces, para no hacernos problemas, solo pueden trabajar con estos datos que están aquí, ¿no? Que nos da el libro en todo caso, ¿no? A ver, por ahí vi una manito. A ver, Lucero, vamos a empezar primero con Lucero y luego con Eric para ver cuál sería la respuesta. ¿Por qué consideras, Lucero, que sería 4%? Eh, Profe, estaba en duda entre 4 y 3 porque primero el levantamiento de peso nos dice que es 5 kilogramos y creo que eso es más de 10 libras, pero es poco más de 10, o sea, tampoco llega al 15. Entonces, como es poco, bueno, yo lo estoy considerando como 2% porque está sobrepasando el 10. Y luego creo que es en la tensión fina, si no me equivoco. Sí, en la atención cercana, que es el trabajo fino, también le considero 2%, porque en lo demás, bueno, es bajo y no hay como que un tiempo de suplemento. Ya, a ver, vamos a ver. Perfecto. Entonces, 2 y 2 son 4, ¿no? Ya. Ujú. Acá dice 5 kilos, ¿no? Son como 11 libras más o menos, ¿no? Ya, y de 11 libras es entre 10 a 15. Bueno, Profe, si es 11 libras una podría ser consulta. Sí, Para lo que es el ruido, ese 70 dBA, ujú, ¿cómo lo consideramos? Porque, o sea, según lo que he entendido, que el dBA es el de bilicio ponderado, que bueno, es la unidad de ruido en la que se filtra de altas y bajas frecuencias. claro. Entonces lo considero como alta. Esto de 70 decibeles es el nivel de ruido. Esto les voy a pedir, por favor, que lo revisen en este mismo libro, que va a servirles a ustedes de investigación.
nos coloca una forma, en este ejercicio, bueno, de decibeles, y también en este último ejercicio que está aquí de calorías, kilocalorías, donde dice una temperatura, aquí les voy a pedir, por favor, que hagan una investigación de este mismo libro de Nibel y Freivalds, para que ustedes puedan ver cómo se puede hallar el porcentaje de suplementos o de holguras si nos dan algunos datos cuantitativos, porque acá no nos dan datos, digamos, decibeles o si quemas tantas calorías o si estás bajo cierta temperatura, ¿no? Nos da algo subjetivo, ¿no? Más o menos para que cada uno pueda discernir, ¿no? Sin embargo, también en este libro nos indica, mediante algunas fórmulas, cómo podemos hallar el suplemento en base a estos factores, ¿no? Entonces, ese es un trabajo de investigación que tienen que hacer para ir al libro y buscar en esta sección cómo obtienen el indicador o el porcentaje de suplemento, ¿de acuerdo? Es un trabajo que tienen que realizar para poder. Entonces, gracias, Daniela, porque esto nos permite poder hacerles esa aclaración, ¿no? Y así como ustedes van a encontrar hay diversas fórmulas que vamos a poder ver, ¿no? De decibeles de ruido, de calor, ¿no? También, entonces, existe algo más exacto, ¿no? Con respecto al ejercicio 2, bueno, son 5 kilos. No, aquí, no tanto, Eric, sino al exceso, sino a lo que está, al dato inferior en todo caso, ¿no? Que sería, ¿dónde está acá? El de 1, ¿no? Ahora, entonces, vamos a tomar este 1 y a lo que decía sobre el trabajo fino de 2, pero aquí tienen que considerar la holgura constante, sí, el 1, ¿no? Pero en ese caso también tienen que considerar la holgura constante. Entonces, al dato que ustedes han obtenido, acuérdense de sumarle ese 5% por necesidades personales y un 4% por fatiga básica. ¿De acuerdo? Entonces, sí tienen que sumarle esos datos al que han hallado. ¿De acuerdo? Entonces, adicional, es algo constante, o sea, siempre lo van a tener que incluir. Es como que no se va a poder evitar, ¿no? El suplemento del 9%, eso no lo van a poder evitar. Entonces, al 9% súmenle lo que ustedes han hallado del 3%, ¿no? Por la carga y por la atención cercana. 9 más 3, 12, correcto, sería 12%, ¿no? Ya, así sería, correcto. Entonces, Eric, correcto. Correcto, Nicole, sería 12%. Ya. Bueno, acá tengo algunos ejercicios. Entonces, en todo caso, por favor, voy a pedir que revisen estos ejercicios con esta tabla de suplemento para que puedan hallar el porcentaje de suplemento que se puede agregar. ¿Pero siempre se suma el 5 y el 4 de la fatiga y la necesidad? Sí, siempre hay que sumarle esa fatiga, esa holgura constante. ¿De acuerdo? Siempre súmenle esa holgura constante. Ya. A ver, vamos a continuar entonces. A ver, sigamos con nuestra presentación. Bueno, ahora solo la última etapa, que es la etapa 7. Profe, una duda. Sí. ¿Ese 12% que sacó es el ejercicio 1? Del primer ejercicio de suplementos. Ah, ya. Gracias, Creo que profe. dice ejercicio 2, pero es de los de suplemento del primerito. Ah, ejercicio 2. Pero, profe, yo busqué eso de los 70 mBA y sale de que, según lo que vi, es un sonido muy alto. Ya. Entonces, lo tomaríamos como 5 y dice que es igual que la monotonía y el tedio de la tarea. Entonces, la monotonía sería de 4 y lo tedioso sería de 5. Y en total no sería 28. A ver, vamos a revisar el ejercicio. Vamos a ver. El ejercicio número 2 dice, ya, desarrollar un factor de suplemento para un elemento de ensamble donde el operario está de pie, correcto, en una posición incómoda. Un poco incómoda. Levanta un peso de 5 kilogramos con regularidad y tiene buena luz y condiciones atmosféricas, ¿no? La tensión requerida es fina, el nivel de ruido es continuo a 70 decibeles y el estrés mental es bajo, igual que la monotonía y el tedio de la tarea. De acuerdo. Entonces, a ver,
Daniela, cuando has visto el nivel de ruido 70 decibeles en la tabla o en el libro, ¿en qué te menciona? ¿Podrías repetirlo, por favor? No lo busqué exactamente en el libro, pero según lo que encontré en una página de internet, fue que decía que si la cantidad de decibeles era de 50 era un trabajo ligero, si era de 60 era oficina grande en horario de trabajo, y si era de 70 era una conversación en voz muy alta, griterio, tráfico e intensidad de sonido. Ujú. Ya, a ver, mira, por acá lo tengo. Ujú. A ver. Ujú. Ahí está. Ujú. El nivel de ruido. Correcto. Ya, acá está la página. Un ratito vamos a ponerla. Ujú. Ya, a ver, la voy a compartir. Listo, la compartí acá. Ah, correcto, muy bien, Eric. 80 decibeles son permisibles por 12 horas, ¿no? Correcto, sí, es 70 es un decibeles bajos. No le voy a mostrar la página donde está, por favor, para que puedan tomarlo en consideración, donde pueden revisar esta parte de los decibeles. Aquí me dice, por ejemplo, en esta parte del libro de ingeniería industrial, ¿no? Nivel de ruido, ¿no? Entonces, esa es una de las condiciones de fatiga variable. Entonces, niveles de ruido permisibles de de la oficina, ¿cómo se llama? Occupational Safety and Health Administration de Estados Unidos, ¿no? Pues, por ejemplo, acá me da unos niveles de ruido, ¿no? Que es justamente lo que ha encontrado Eric y ha comentado hace un momento. Según el nivel de ruido, nosotros tenemos diversos tiempos permisibles para aceptar ese ruido, ¿no? Por ejemplo, si es 80 decibeles, podemos estar continuamente bajo este ruido 32 horas, ¿no? Por ejemplo, si es un 130 decibeles, eso sí, de repente ahí menos de una hora, ¿no? Ya un poco de tiempo, ¿no? ¿Por qué? Porque eso es lo que el oído humano va a poder soportar, ¿no? Entonces, los decibeles, dBA, es la medición del sonido, ¿de acuerdo? Es la medición del sonido, es la intensidad del sonido, ¿no? Eh, Tiene que ver en relación con el volumen del ruido, ¿de acuerdo? El volumen. Y es distinto, bueno, se complementa con lo que es la frecuencia del ruido, o sea, los hertz del ruido, ¿no? Entonces, y para poder entrar un poquito, que ya son temas de ergonomía, ¿no? Si tenemos una alta intensidad del ruido, o sea, el volumen que se mide en decibeles, con una alta frecuencia, es algo parecido a que ustedes tocaran la primera cuerda de la guitarra o lo más agudo que puedan y a volumen alto, ¿no? Entonces se vuelve insoportable, ¿no? Y caso contrario, ¿no? Si es un volumen bajo, pero adicional es, o sea, volumen bajo significa bajo nivel de decibeles, y que sea como una baja frecuencia, ¿no? Como las cuerdas gruesas de una guitarra, ¿no? Entonces, eso no causa molestia, ¿no? Entonces, esto tiene que ver, ¿no? Entonces, por ejemplo, este es el nivel de ruido, la intensidad del sonido. Entonces, por eso nos dice que 80 es nivel de ruido, 32 horas permisible. Entonces, este nivel de ruido de 70 decibeles es menor a este mínimo que nos indica esta oficina, ¿no? Entonces, por lo tanto, es un ruido aceptable, es un ruido permisible, ¿de acuerdo? Entonces, ahí no vamos a incluirle un porcentaje de suplemento, ¿no? Porque si ustedes se dan cuenta, empezamos a agregarle suplementos en esta tabla cuando ya empieza el trabajo a ser un poco molesto, un poco cansado, ¿no? Que ya empieza a generar desgaste, ¿no? Entonces,
eso es cuando ya empezamos a generarle mayor cantidad de suplementos. Pero ese es un trabajo normal, por ejemplo, ¿no? Que no es complejo, que es simple, que está sentado. Se van a dar cuenta ustedes en la tabla que no les indica que agreguen suplementos aquí al tiempo, ¿no? Entonces, no es necesario, ¿no? Pero sí, por ejemplo, lo que sí es constante es este 5% de necesidades personales y este 4% de fatiga básica. Entonces, así sea cualquier tipo de trabajo, siempre hay que agregarle 9%. Por ejemplo, yo estoy en un trabajo sentado, no mucho, es relajado, no tengo tedio, buenas condiciones atmosféricas, de ruido, de calor, no tengo problemas, no cargo peso, ¿no? Entonces la holgura variable no voy a tener, ¿no? Porque es un trabajo que no me implica ningún esfuerzo adicional que me genere desgaste, ¿no? Entonces no voy a tener ninguna holgura variable. Pero sí tengo que considerar las holguras constantes, porque así yo tenga el trabajo que tenga, siempre tengo que ir al baño y siempre tengo que ir a tomar agua, ¿no? Que son esas fatigas por necesidades personales y por fatiga, ¿no? Entonces, en cualquier trabajo que ustedes vean, siempre agréguenle las holguras constantes. Ahora, las holguras variables va a depender del cansancio, del esfuerzo que me requiera el trabajo que estoy realizando, ¿no? Entonces, puede ser un ambiente con mucho ruido o con bajo ruido, ¿no? Pero si es con bajo ruido, entonces no necesito una holgura adicional porque es soportable, ¿no? Como el caso de aquí de los niveles de decibeles permisibles, ¿no? Entonces, allí no le voy a agregar ninguna holgura variable, pero sí tengo que agregarle las holguras constantes que yo tengo, ¿no? Que son fijas aquí, ¿no? Así es como debemos nosotros agregar los suplementos que encontremos, ¿no? Muy bien. Sí, correcto, ¿no? A ver. Ya, entonces, a ver, continuamos entonces. Entonces ya vemos ahorita los tipos de interrupciones. Ya, entonces ahora vamos a ver lo que son los tiempos estándares. Entonces el tiempo estándar básicamente es el tiempo que nosotros le estamos añadiendo la calificación de desempeño más los suplementos, ¿no? Y según la fórmula que vimos anteriormente, el tiempo estándar es el tiempo normal y le vamos a incluir o le vamos a sumar el suplemento, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a tener el tiempo estándar. Y para hallar el tiempo estándar de la actividad, acuérdense que nosotros habíamos tenido una actividad y la habíamos dividido en varios elementos. Y por cada elemento nosotros habíamos o estamos obteniendo un tiempo estándar, como acá, ¿no? Esta actividad tiene 2 elementos, ¿no? Y lo hemos hecho durante 5 ciclos, ¿no? Entonces, al final vamos a tener un tiempo estándar por el elemento 1 y un tiempo estándar por el elemento 2. Al final, el tiempo estándar de la actividad va a ser el tiempo estándar del elemento 1 más el elemento 2, ¿no? Porque cada uno ya estamos considerando una calificación de desempeño y en cada uno ya estamos considerando un suplemento. Entonces, solo lo que nos quedaría es sumar los tiempos estándares de cada elemento. De igual caso, en ambos casos se tiene que hacer, ¿no? Entonces, eso ya es como nosotros podemos obtener el tiempo estándar, ¿no? Algunas consideraciones adicionales nos dice que es conveniente, como estamos hallando ratios de producción, es conveniente hallar estos estándares en unidades por hora. Es decir, convertir este tiempo estándar en unidades por hora, ¿no? O con lo que es lo mismo, o bueno, o también en horas por cada 100 piezas. Es decir, ¿cuánto me demoro por cada 100 piezas? O, por ejemplo, ¿cuántas unidades puedo hacer en cada hora? Entonces, vamos a ver este caso. Por ejemplo, en esta toma de tiempos, por cada ciclo de trabajo que yo hago acá, por cada ciclo, produzco una unidad. Y cada ciclo, es decir, el elemento 1 más el elemento 2, me demoro 42.25 segundos. Entonces, ahora yo tengo que hallar cuál es mi estándar de unidades por hora. Entonces, como esto es unidades por hora, bueno, tengo que convertir este tiempo estándar a horas, ¿no? Entonces, a ver, ¿dónde está?
Claro, entonces lo voy a convertir a horas, bueno, a ver si no quiero que lo divido entre 3.600, me quedan las horas, y hago una regla de 3, ¿no? Por ejemplo, una pieza, ¿cuánto salen horas? Vamos a hacer el cálculo, ¿dónde está mi calculador virtual? Acá está. Por ejemplo, ¿no? 42.25 segundos es igual a 0.011 horas, ¿no? Más o menos, ¿no? Entonces, si una pieza la hago en 0.011 horas, en una hora, ¿cuántas piezas puedo realizar, no? Entonces, hago esta regla de 3, me sale alrededor de 85 piezas que puedo sacar en una hora. ¿De acuerdo? Entonces, esto, por ejemplo, ya es un ratio que me sirve a mí para poder establecer lo que les decía al inicio del tiempo, del estudio de tiempos, ¿no? De poder establecer estándares de producción o ratios de producción. Entonces, para este trabajo, yo puedo decir que realizo 85 piezas en una hora. Entonces, ese es el trabajo que puedo decir, ¿no? 85 piezas en una hora puedo obtener bajo este método de trabajo con este tiempo estándar, ¿no? Otra forma de poder nombrarlo es a través de las horas por cada 100 unidades, ¿no? ¿Cuántas horas me demoro para hacer 100 piezas? También podría ser, ¿no? Si es que, por ejemplo, normalmente, imagínense que yo vendiese estas piezas por cientos, ¿no? 100 piezas, 200 piezas, 300 piezas o 1000 piezas, ¿no? Entonces, por ejemplo, alguien viene y me dice, quiero comprar 1000 unidades de este producto. Entonces yo tengo mi estándar que es horas por 100 unidades y me preguntan, ¿en cuánto tiempo podrías entregármelo, no? Entonces, si sé que, por ejemplo, acá me dice que me demoro 1.17 horas para elaborar 100 productos, 100 unidades, ¿no? Entonces, si me dice que son 1000 unidades que quiere que le venda, entonces yo me voy a demorar por 10 nada más, ¿no? Entonces sería 11 horas, punto 7, ¿no? 11.7 horas que me puedo demorar en hacer las 1000 piezas, ¿no? Entonces, estos estándares facilitan la labor de programación de producción, de entregar tiempos o plazos, ¿no? Para poder determinar fechas de entrega, ¿no? Entonces, verlo de esta forma me permite a mí poder programar mejor mi producción, poder programar mejor mis fechas de entrega. Igual en este caso, solo que en este caso me dice que por cada ciclo que yo elaboro, que yo trabajo, me resultan 4 piezas, ¿no? Entonces, de igual forma yo hago mi estándar, que son cuántas piezas yo puedo elaborar en una hora, ¿no? También yo puedo hacer eso, ¿no? Entonces, en una hora, por ejemplo, yo puedo elaborar 170 piezas, ¿no? Ya, perfecto, ¿no? O de repente también puedo tener mi estándar en base a horas. ¿Cuántas horas me demoro por cada 100 unidades? ¿No? Entonces, por cada 100 unidades me demoro 0.59 horas. Entonces, estos estándares también me ayudan para poder establecer o sea, este tiempo estándar me permite establecer esta forma de poder expresar, ¿no? Es otra forma de expresarlo, solo que en unidades por hora o en cuántas horas por cada 100 piezas. Lo podría hacer por cada 100 piezas, lo podría hacer por cada 1000 piezas, lo podría hacer por cada 50 piezas, ¿no? Aquí la idea es que podamos ver este estándar de producción de tal forma que me ayude para programar mi producción, para programar mis fechas de entrega y tener más claro cuánto puedo hacer, ¿no? Y de esa forma ya tener más claro hacia el cliente cuánto tiempo me va a demorar, ¿no? Eso finalmente, entonces, para hablar sobre el tiempo estándar, ¿no? Muy bien. A ver, ahora, creo que hay un ultimito. Con estos ratios, es un pequeño ejercicio, ¿no? ¿Cuál sería el porcentaje de eficiencia de un trabajador? Imagínense que hay una persona que ha trabajado 8 horas, ¿de acuerdo? Es decir, de 7 de la mañana a 3 de la tarde, ¿de acuerdo? En este periodo ha logrado elaborar 960 unidades, ¿de acuerdo? Entonces, en 8 horas ha logrado entregar 960 unidades. Nos dice que su estándar, es decir, lo que nosotros acabamos de ver, es de 1.03 horas por cada 100 unidades.
¿De acuerdo? Se ha demorado 1.03 horas por cada 100 o es lo que debería demorarse, mejor dicho, ¿no? Ese es su estándar de trabajo. Debería tomarle 1.03 horas para elaborar 100 unidades, ¿de acuerdo? Lo que ha pasado realmente es que en 8 horas él ha elaborado 960 unidades. Entonces nosotros vamos a ver ahora cuál es el porcentaje de eficiencia de esta persona. Y lo vamos a hallar con esta formulita. El porcentaje de eficiencia, bajo estas condiciones de trabajo, nos dice que es 100, ¿no? Para tener múltiplo. HE significan las horas estándar trabajadas. Es decir, cuántas horas ha trabajado en base a la producción. Las HC significan las horas de reloj en el trabajo. ¿Cuántas horas de reloj tenemos en el trabajo? Son 8 horas, ¿de acuerdo? Entonces, el HC se mantiene como si fueran 8 horas. Esta es una fórmula en base solo a las horas, ¿de acuerdo? Horas estándar y horas de reloj de trabajo, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, en esta primera fórmula, lo que tendríamos que hallar son cuántas horas estándar ha trabajado, ¿no? Pero en base a esta producción. Es decir, por ejemplo, si 1.03 horas es para elaborar 100 unidades, estas 960 unidades, ¿en cuántas horas debió haberlas trabajado? ¿No? Esa sería la pregunta, ¿no? Si para 100 unidades se debe demorar 1.03 horas, para 960 unidades, ¿cuántas horas debió demorarse? ¿Quién me podría dar esa respuesta? A ver. Si para 100 unidades me debo demorar 1.03 horas, porque ese es mi estándar, ¿no? Eso es lo que yo normalmente debería demorarme. Si he logrado 960 unidades, ¿cuántas horas debió haberme tomado realizar estas, ¿no? Es una regla de 3. 9.88, profe. Correcto, sí, 9.8 horas. Vamos a ver. Bueno, claro, redondeando de repente, Esteban, es 9.89. Creo que es, bueno, 9.88, vamos a dejarlo por ahí. Ya, más menos decimal, ya. Entonces, ahora podemos sacar la eficiencia. ¿Cuál sería la eficiencia? ¿Qué significa este 9.88? Significa que para 960 unidades, lo que yo me debería demorar es 9.88 horas, ¿de acuerdo? Eso es lo que debería demorar, ¿no? Entonces, imagínense este caso, ¿no? Viene un trabajador, trabaja desde 7 de la mañana hasta 3 de la tarde, 8 horas, y en estas 8 horas, él ha podido elaborar 960 unidades, ¿no? Y yo que soy el supervisor veo, hoy has hecho 960 unidades. Has hecho en 8 horas lo que pudiste haber realizado en 9.8 horas, casi 10, ¿no? Entonces significa que tiene un buen porcentaje de eficiencia, ¿no? ¿Cuál sería ese porcentaje de eficiencia que pueden obtener ustedes en base a esta fórmula? El HE es lo que han hallado ustedes de 9.88 horas, ¿no? Y el HC es las horas de reloj en el trabajo, es decir, las 8 horas que ha trabajado, ¿no? Él ha trabajado de 7 de la mañana. Profe, sería 123,5. Correcto, Daniela, está muy bien, ¿no? Sería que su eficiencia es del 123.5%. ¿Por qué? Porque ha logrado producir más unidades de las que debería. Entonces, por eso su eficiencia es mayor, ¿de acuerdo? Eso es como se lee esta información, ¿no? Y ahora, desde el otro lado, ¿no? Por ejemplo, nos dice producción actual. Usando la otra fórmula, ambas fórmulas son equivalentes, les debería salir el mismo resultado. Entonces, también el porcentaje de eficiencia nos dice que es OC, que es la producción actual. La producción actual es de 960 piezas, ¿de acuerdo? Entonces, la producción esperada, ¿cuánto sería? Por ejemplo, si yo me demoro para hacer 100 unidades 1.03 horas, en 8 horas, que es mi jornada, ¿cuántas piezas he debido realizar? Según mi estándar, ¿no? Mi estándar me dice que
100 unidades me debería demorar 1.03 horas. Perfecto, ese es mi estándar, ¿no? Ese es inamovible. Yo he trabajado 8 horas. En estas 8 horas, ¿cuánto he debido elaborar? ¿Cuántas piezas? Setecientos 776,697. 77 más o menos. Correcto, Esteban, correcto, Lucero, ¿no? 776.699 piezas aproximadamente, ¿no? Entonces, de igual forma, ¿no? ¿Qué significa esta OE, que es producción esperada? Si yo debía haber trabajado 100 unidades en 1.03 horas, es mi estándar de trabajo. En mi periodo de 7 a 8 horas, según mi estándar, me dice que yo he debido elaborar 776. Y si yo, por ejemplo, hubiera logrado estas 776 unidades de 7 de la mañana a 3 de la tarde, hubiera sido perfecto, hubiera sido excelente porque estoy bajo mi estándar. ¿Qué pasó en realidad? Logré elaborar 960. Entonces, he elaborado algo de casi 180, no, casi 200 piezas más, ¿no? De las que debía elaborar. Por eso, si ustedes ahora aplican la fórmula de la producción actual, que es de 960 entre las 776 piezas y pico, van a ver que la eficiencia es igual a la anterior fórmula, ¿no? De 123.65%, ¿no? De eficiencia. Entonces, una u otra forma les permite a ustedes establecer el porcentaje de eficiencia. ¿Qué significa al final? Que este trabajador ha logrado mayor producción de la esperada. Le ha tomado menor tiempo de lo esperado. ¿De acuerdo? Entonces, es importante que podamos medir en todos los trabajos. Esto es, por ejemplo, este es un trabajo que ustedes van a realizar luego, por ejemplo, de que ya han establecido tiempos estándares, luego de que ya han establecido ratios de producción. Ahora ustedes tienen que evaluar como supervisores de producción cómo les está yendo a todos los trabajadores, ¿no? Entonces, este es un trabajo que se realiza luego de hacer nuestro estudio de tiempo, ¿no? Medir constantemente si está ese porcentaje de eficiencia. A ver, el 8, bueno, lo que decíamos, ¿no? HC es 8 horas, OC 970 unidades y el porcentaje de eficiencia es 123.6% alrededor de, ¿no? Muy bien. Si yo les planteo ahora esta situación, ¿no? De 684 unidades, manteniendo el mismo estándar, ¿no? De que son 1.03 horas y para 100 unidades. ¿Cuál sería mi porcentaje de eficiencia en este caso? Correcto, es 88.14. 88, correcto, Daniela, ¿no? Sería 88%. Muy bien, Eric. Muy bien, Daniela, ¿no? Es alrededor del 88%. ¿Y por qué? Acuérdense que, por ejemplo, en un periodo de 8 horas, lo que yo debí trabajar es 776 unidades, ¿no? De 7 de la mañana a 3 de la tarde. Sin embargo, este segundo trabajador solo ha logrado 684 unidades, ¿no? A saber por qué, no sabemos, ¿no? Pero ha producido menos cantidad de la esperada. Por lo tanto, la eficiencia es menor, ¿no? Entonces, esto también nos dice, ¿no? La eficiencia. HC 8 horas, OC 684 unidades, por una u otra forma les debe dar alrededor de una eficiencia del 88%. ¿De acuerdo? Entonces, esto para que podamos tenerlo claro. Muy bien, chicos. Ya. Como último paso, les voy a dejar aquí para que puedan revisar una serie de fórmulas que nos van a permitir analizar los datos de nuestro estudio de tiempo, ¿de acuerdo? Les voy a pasar este link. Ya con esto es la culminación de este capítulo.
Ya. Este es un archivo, no es una hoja de cálculo como las que compartimos, sino es un archivo. Este archivo, lo que ustedes van a ver, es una hoja. Mira, es una hoja para poder analizar los resultados de nuestro estudio de tiempo, ¿no? Donde vamos a considerar un error en el cronometraje. ¿De acuerdo? El error del cronometraje significa eh, que yo, por ejemplo, estoy tomando tiempo y por ahí me equivoco al registrar un tiempo, entonces tengo que considerar este error, ¿no? Esta última parte lo vamos a ver, vamos a hacer un ejercicio la siguiente semana, o les voy a mostrar un ejercicio de cómo se están utilizando estas hojitas, ¿de acuerdo? De error de cronometraje, fatiga y resultados. Pero les estoy adelantando que para poder rellenar este formato, este Excel, eh, vamos a tener que utilizar estas tablitas que están, estas fórmulas que están acá, ¿no? Esta primera lámina corresponde a lo que es error de cronometraje, ¿no? Entonces, para que empiecen a leer un poquito en qué consiste cada uno de estos símbolos o abreviaturas que tenemos, ¿no? Luego, algunas fórmulas para el tiempo estándar, tiempo de ciclo, en base a lo que nos está dando de información esta hojita, ¿no? Algunos indicadores para saber, por ejemplo, rendimientos relativos absolutos de nuestra producción en base a nuestros tiempos de ciclo. Bueno, algunos conceptos sobre, bueno, saturación o carga de trabajo de ciclo. Bueno, son fórmulas que nos ayudan para poder interpretar el estudio de tiempos, ¿no? Como capacidad de atención, eficiencia de máquina. Entonces, son algunos indicadores importantes que deben ustedes estudiar. ¿De acuerdo? Entonces, les voy a dejar estas láminas para que vayan repasando y ya la siguiente semana les voy a mostrar un ejercicio donde se utiliza estas fórmulas bajo este formato y ya luego les dejo un ejercicio para que lo puedan analizar, ¿no? Para que puedan hacer la misma aplicación de estas fórmulas. Pues aquí está el archivo. Y también tengo pendientes dejarle, no sé si está acá, está acá. La plantilla. Ya. Sí está, bueno, les voy a compartir la toma de tiempos. Ujú. Ya, aquí, de acá también vamos a compartir. Les voy a compartir esta plantilla que es este es para un estudio de tiempo. El día que tenemos clase, el día martes, ahí ese día les voy a dejar una práctica para que realicen en un plazo de tiempo, claro que puede ser una semana, para que ustedes hagan una medición, o sea, en la práctica hagan una medición de tiempo, entonces utilicen el cronómetro y lo puedan hacer una toma de tiempos como debe ser, ¿no? Para que practiquen esta parte. Eh, pero ese ejercicio les voy a explicar el día martes, ¿no? Y les vamos a dar plazo de una semana para que lo puedan entregar, ¿no? Pero van a utilizar esta plantilla que está acá. No está acá, no. Esta que está acá. ¿Pudieron acceder a esta último archivito que les he puesto? ¿Sí? Sí, Ya. Sí, creo que es un archivo Excel, entonces, no... Es para descargar, ¿de acuerdo? Es para descargar. Eh, Mm, Es la misma plantilla que se utiliza, por ejemplo, en el archivo del libro de ingeniería industrial, ¿no? Lo voy a mostrar, a ver, un poquito para...
Entonces, este es la misma formato para el estudio de tiempos. Este formato es el que deben utilizar ustedes en la etapa 4, medir el tiempo. ¿De acuerdo? Para que ustedes puedan establecer por ejemplo, los elementos de una actividad o de una operación. Por ejemplo, esta es la operación y lo hemos dividido de repente en 5 elementos, ¿no? Y hemos hecho 10 ciclos de trabajo. Hemos evaluado 10 ciclos, ¿no? Y en cada ciclo hemos colocado el tiempo observado, ¿no? Como le decía, en la columna de tiempo observado se coloca en el método de regresos a cero, cuando restablecemos el cronómetro, ¿no? Y cuando dejamos correr el cronómetro, el dato lo anotamos aquí en la columna TC, que es tiempo de cronómetro, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá sería 1 minuto, de repente aquí llega a 10 minutos, ¿no? Lo dejamos correr nada más y anotamos, ¿no? Eso es cuando son ciclos cortos, ¿no? Muy bien, esta es la plantilla que les dije. Creo que todavía no está en el aula virtual, si no la voy a colgar en el aula virtual también para que tengan acceso, pero esta es la plantilla que les había mencionado, ¿no? Y que les va a servir para un ejercicio que les voy a dejar, ¿no? Entonces ya va a ser para la siguiente semana. Está pendiente una práctica más para que puedan ver. Bueno, en realidad 2 prácticas más. Y eso ya lo vamos a ver la siguiente semana entonces. Ya se nos agotó el tiempo también de esta clase.